Muy buenos días, mi nombre es Diana Cantillo. En esta ocasión voy a hacer un breve resumen acerca de todo lo que se trató en la clase de electiva de prospectiva. La empresa que yo elegí se llama Cosechas y como primera cosa voy a hacer un breve análisis o un breve resumen de qué es la empresa Cosechas para poder llegar a entrar en materia. La empresa Cosechas tiene como lema que son expertos en bebida. La empresa Cosechas no nació en Colombia, sino que nació en Costa Rica en el año 2008. Ellos venden productos naturales que son a base de frutas y a base de hortalizas. Ellos tienen un cliente objetivo que se caracteriza por ser personas que son fitness u otras personas que desean cuidar su salud. Tienen insumos de primera calidad con alto valor nutricional y que pues pretenden llegar mucho más lejos, como su misión lo dice, que pretenden que para el 2021 existan mucho más puntos de mercado de batidos a nivel nacional y asimismo a nivel internacional. Es preciso indicar que Cosechas es una empresa que también vende franquicias y que en muy poco tiempo, pues nació en el 2008, se ha posicionado de una manera increíble y parece ser que existen hasta el momento 800 franquicias en todo el mundo. Entonces es una empresa que ha sabido hacer un proceso de marketing y tiene muy estudiado su mercado. Entonces vamos a entrar en materia con el análisis misma. ¿Qué se hizo entonces? Se hizo un análisis estructural de la empresa. Entonces es más que todo un análisis de las relaciones que existen en la empresa. Estas relaciones que son del entorno del mismo de la empresa, de los actores entornos externos y los entornos internos de la empresa, para analizarla a sí misma y detectar los problemas que tiene la empresa o lo que es importante determinar para el buen progreso de la empresa. Se hizo entonces una fase número 1. En esa fase número 1 se hizo un listado de variables. Para poder llegar a las variables se realizó un análisis DOFA. Se señaló entonces posteriormente al análisis DOFA una dimensión a cada variable, es decir, si la dimensión tenía que ver con algo económico, con algo social o con algo tecnológico, que fue las tres áreas que yo elegí. Posteriormente a eso se elaboró un árbol de competencias determinando amenazas, oportunidades, fortalezas dentro de las mismas variables. Posteriormente se hizo un análisis PESTEL en donde se determinaban los agentes externos a la empresa y cómo podían afectarle. En sí se hizo un listado de 30 variables que afectaban a la empresa tanto de manera positiva como de manera negativa. Nos vamos a la fase número 2. En esta fase número 2 se hizo una descripción de las relaciones entre las variables, es decir, se determinó o se calificó cada una de las variables dependiendo qué tanta importancia o qué tanta relevancia tenían para la empresa. De esta manera se hizo del 0 al 4, el 0 siendo la relevancia digamos mínima y el 4 siendo la potencial, para poder continuar en materia, para poder hacer el análisis misma posterior. Seguimos con la fase número 3 y entonces aquí se pudo llegar a identificar cuáles son las variables claves de la misma empresa. Se identificaron, aparte de las variables clave, que era digamos que lo más importante, se determinaron otras variables que también resultaron importantes, como las determinantes, las de entorno, las reguladoras, las de objetivos, las de resultados, las autónomas y por último las palancas secundarias.
¿Cuáles fueron las conclusiones o lo que se pudo llegar gracias a la herramienta BitMat? Aparte de las distintas variables que se pudo determinar y entender, y sobre todo analizar el contexto que tiene la empresa, tanto interno como externo, se pudieron determinar las variables claves que son las que ayudan a que la empresa continúe ese proceso de mejora continua, y sobre todo el proceso eh, de mejorarse a sí misma y de generar muchos más ingresos. Entonces, en este caso, las variables claves son la experiencia que tiene el cliente en cada uno de los puntos de venta, porque es indispensable ya que son franquicias. La marca diferenciadora, porque es fundamental que Cosechas siempre maneje o siempre se muestre de manera diferenciadora en cada uno de gracias a cada uno de sus productos, que son en realidad bastante innovadores. La fuerza que tiene el marketing para lograr todos los objetivos, la estandarización de recetas y procesos. Cosechas tiene una amenaza, y la amenaza es que no ha sido posible patentar cada una de sus recetas. Entonces existe una posibilidad de que las recetas puedan llegar a ser robadas. Entonces es una variable clave el proceso de estandarización de las recetas y procesos por este mismo, y porque es una franquicia. La evaluación constante de los clientes para saber si en cada uno de los puntos de venta se está haciendo el mismo proceso, o sea, está siendo estandarizado, y sobre todo se está recibiendo la atención adecuada de cada uno de los clientes. Y pues obviamente las bebidas funcionales, que es el producto que vende Cosechas, que si tiene los elementos frescos, que si tiene los productos frescos, que si tiene suficiente stock para poder brindar sus servicios. Continuamos entonces con el análisis Mattor, que fue otro punto para poder llegar al análisis prospectivo de Cosechas. ¿Qué es entonces el análisis Mattor? Es el estudio de los distintos actores que influyen en la empresa. Estamos hablando entonces de los actores internos y los actores externos. Anteriormente habíamos visto el entorno de la empresa, ahora nos vamos con los actores y cómo esos actores interfieren en ese mismo entorno, juegan un papel importante en el entorno. ¿Qué se hizo entonces gracias a la herramienta Mattor? 1. El inventario de variables con los actores. 2. La descripción de las relaciones entre variables. 3. La identificación de variables esenciales. Y por último, 4. Claramente se identificó cuáles son cada uno de los actores, tanto internos como externos. Vamos entonces a las conclusiones que se pudo llegar a Mattor. Posteriormente, a hacer cada uno de los pasos, se llegó a dos tipos de conclusiones, que son las acciones inmediatas y las acciones a mediano y largo plazo. Vamos a mostrar las acciones a mediano y largo plazo, pero son más importantes las acciones inmediatas porque, como su nombre lo indica, es indispensable que se haga de manera rápida para que la empresa pueda fluir de manera normal. Se hizo entonces, por tanto, 30 acciones inmediatas, 5 acciones por cada una de las variables que se habían identificado en la herramienta BitMat. Perdón. Entonces, las acciones inmediatas es compactar el marketing estratégico con el marketing operativo, de manera periódica hacer encuestas de satisfacción a los clientes, almacenamiento con suficientes productos para la venta, protocolos de buzón de sugerencias para la mejora continua, personal capacitado para preparar cada bebida, frutas y verduras frescos porque es indispensable, contratar personal capacitado en el área de alimentos y bebidas, escribir en el área de trabajadores o cocina los procesos estandarizados. Esas son las cosas básicas que tiene que hacer la empresa. Continuamos entonces con las acciones a mediano y largo plazo para que se puedan observar de manera rápida, que pues son, digamos, que todas las demás acciones que se habían señalado, pero que no son tan importantes y que se pueden hacer a lo largo de un tiempo. Se pretende entonces que estas acciones empiecen a hacerse desde el año 2021 y que para finalizado el año 2021 cada una de las acciones se hayan podido realizar, teniendo en cuenta siempre las acciones inmediatas como más rápidas.
Y por último, terminamos con unas conclusiones finales que es en sí la prospectiva. Entonces, ¿cuáles son los actores que son importantes? Teníamos los inversionistas, el Estado, asesores comerciales y demás entidades que aparecen registradas en pantalla. ¿Cuáles son las variables estratégicas? La experiencia, la marca diferenciadora, el marketing, estandarización de recetas, de recetas y procesos, evaluación, bebidas funcionales. Entonces, ¿qué pasa? Pudimos determinar los actores internos, los actores externos, las variables que son fundamentales para que la empresa funcione de manera correcta. Se pudo hacer una serie de gráficas, una serie de matrices de influencia, se pudo determinar cuáles actores conectan con otros actores, cuáles actores tienen una relación, cuáles actores ni siquiera pues carecen de algún tipo de relación alguna, y cómo esos mismos actores influyen en esas variables que son estratégicas para el buen funcionamiento de la empresa. En conclusión, se puede decir que en realidad ambas herramientas son unas herramientas muy buenas para hacer este tipo de análisis, que son fundamentales en el caso del análisis mismo estratégico de la empresa, en esta parte estratégica, para que la parte operacional pueda llegar a pues, llevarse a cabo de una manera mejor, y la empresa tenga pues un mejor funcionamiento, y sobre todo lo que se pretende, que haya más ingresos, fortalecer la parte del marketing, sobre todo, que es indispensable, y crear más vinculaciones con inversionistas para que las franquicias puedan llegar a extenderse, porque cada una de las franquicias claramente son vendidas y generan también otros ingresos, y se puede llegar a la misión final de Cosechas, que es no solo tener más puntos de venta, sino pues vender franquicias y expandirse a nivel de América del Sur, que es donde digamos que está más enfocado. Bueno, eso ha sido todo. Un placer, un buen día.